hicieron temblar a la oposición, y es que ahora sí sintieron los pasos en la azotea, ya no sabían ni qué hacer, cómo parar esto, y se pusieron como locos, se fueron a los gritos. Todo esto ocurre en la discusión en la Cámara de Senadores, pues estaba discutiendo acerca de este tema de los vapeadores, que sabemos que son súper dañinos a la salud, pese a que la oposición dice todo lo contrario, pues según ellos no existen pruebas médicas ni científicas que comprueben que en verdad son nocivos para la salud, pese a que existen. Tan es así que diversos países los han prohibido, pues hay innumerables casos de jóvenes que han perdido incluso su pulmón debido al uso excesivo de estos nuevos cigarrillos electrónicos. Todo iba aparentemente bien fluyendo en la sesión hasta que Yunes hace uso de la tribuna y bueno, comienza a hablar de vapeadores, pero después se enoja, pues le están gritando que es un traidor y demás, y empieza a soltar los trapitos sucios de la oposición, lo cual hace que enloquezca la oposición. Querían silenciarlo a toda costa y este no se dejó callar, gritándole sus verdades, pues incluso suelta bombazo diciendo que uno de ellos le había pedido dinero en lo oscurito y tratos, ya que estaba del lado de Morena, le estaba pidiendo ayuda para seguir con las tranzas que bien sabemos el PAN y el PRI son expertos, pero bueno, esto causa tremendo alboroto y es que él nunca dijo nombre, pero Marco Cortés se pone el saco solito, diciendo que pide la palabra por alusiones personales. Entonces Marquito Cortés andaba tras el hueso de Morena. Bueno, pasa a tribuna y dice que es un traidor de lo peor. Pero vamos a ver el video porque se dieron con todo. Casi se agarraban a trancazos. La minuta que se discute hoy reconfigura el Sistema Nacional de Salud. Este proyecto de decreto reforma la Ley General de Salud para proteger el derecho a la salud, en particular de niños, niñas y adolescentes frente a amenazas como lo son los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y al mismo tiempo ordena la infraestructura, el financiamiento, la regulación sanitaria, la salud digital y la soberanía farmacéutica. Es el complemento necesario de la reforma constitucional que prohibió la producción, distribución y venta de vapeadores y drogas sintéticas no autorizadas, de modo que ese mandato no se quede solo en el texto constitucional. En vapeadores la evidencia es contundente respecto al incremento del consumo y una proporción muy relevante son adolescentes. Estos dispositivos no son inocuos, contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular y funcionan como puerta de entrada al tabaquismo y al consumo dual. Si estas personas usuarias requieren atención por daños asociados al vapeo, la presión financiera sobre el sistema público se traducirá en miles de millones de pesos que dejarían de destinarse a prevención y atención de otros padecimientos. Por ello, la minuta establece una prohibición amplia del mercado de cigarrillos electrónicos y vapeadores en toda la cadena: producción, importación, distribución, venta y publicidad, y crea un tipo penal específico para quienes insistan en lucrar con la salud de las y los jóvenes. No se criminaliza el consumo individual, pero sí se corta de raíz el negocio que captura nuestro bono demográfico y se protege el interés superior de la niñez. A quienes sostienen que esta es una reforma prohibicionista que vulnera el libre desarrollo de la personalidad, hay que recordarles que la libertad individual no es licencia para trasladar a toda la sociedad los costos de conductas adictivas, y menos cuando la industria diseña sabores y campañas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y de no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable. La armonización con la Constitución y la tipificación penal
cierran vacíos legales que hoy permiten que el comercio de vapeadores se mueva en la ambigüedad. La reforma no se limita a vapeadores. En el Fondo de Salud para el Bienestar se elimina la rigidez de porcentajes preasignados y se pasa a un modelo dinámico en el que el comité técnico asigna recursos según necesidades reales y prioridades epidemiológicas, evitando que queden inmovilizados mientras la población espera tratamientos, camas o medicamentos. La Secretaría de Salud se consolida como instancia rectora de las compras consolidadas de medicamentos, insumos y equipo médico utilizando el poder de compra del Estado para garantizar abasto, impulsar inversión productiva en México y fortalecer la soberanía sanitaria. Y el Plan Maestro Nacional de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología se convierte en el instrumento vinculante de planeación, de modo que ningún proyecto de obra nueva, sustitución, ampliación o adquisición de equipo avance sin un folio que acredite su necesidad y justificación técnica. Así se dejan atrás los elefantes blancos, se orienta la inversión a donde más se requiere y se refuerza la transparencia. Otro eje es la salud digital. La minuta la eleva a materia de salubridad general y crea un capítulo específico para regular telesalud, telemedicina, salud móvil, expedientes electrónicos e interoperabilidad de datos clínicos. En un país con grandes brechas territoriales, la salud digital permite acercar atención de especialidad a comunidades alejadas, reducir tiempos de espera, mejorar diagnósticos y generar información para políticas basadas en evidencia, bajo reglas claras de confidencialidad, protección de datos y capacitación del personal de salud. En la misma lógica de fortalecimiento institucional, se potencia el papel de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Sistema Federal Sanitario. Se formaliza la coordinación con autoridades estatales y laboratorios públicos. Se refuerzan atribuciones para el control de insumos, sustancias tóxicas y productos de consumo humano y se le encarga coordinar la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Sí, concluye, la minuta también atiende la soberanía en productos sanguíneos y hemoderivados, al definir en plasma residual y permitir su industrialización bajo regulación de la Secretaría de Salud, reforzando principios de donación voluntaria y no comercial y estableciendo sistemas de homeovigilancia y biovigilancia para prevenir reacciones adversas y actualiza tablas de estupefacientes y psicotrópicos para incorporar opioides sintéticos de alto riesgo y reclasificar sustancias claves con un periodo de transición que permita a la industria ajustarse sin generar desabasto, respondiendo así a la crisis de drogas sintéticas con una regulación más estricta y responsable. Finalmente, la reforma fortalece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Se reconoce a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como órgano administrativo desconcentrado con facultades para operar mecanismos alternativos de solución de controversias, gestión inmediata, conciliación, mediación y arbitraje. Para la ciudadanía esto significa vías más accesibles y rápidas para resolver conflictos médico-paciente y mejorar la calidad de los servicios. Compañeras y compañeros, esta minuta no resuelve todos los retos del sistema de salud, pero representa caminar en la dirección correcta. Protege a los y las jóvenes frente a un mercado agresivo de vapeadores, hace más eficiente el uso de los recursos, ordena la infraestructura, incorpora la salud digital, refuerza la regulación de sustancias de alto riesgo y mejora los mecanismos para hacer valer los derechos de los pacientes. Votar a favor de este proyecto es asumir que la salud de la población está por encima de cualquier interés económico o inercia burocrática. La Comisión de Estudios Legislativos Primera y la de Salud, que el doctor ahorita pasará a informar,
votamos a favor y pedimos el voto a favor de esta iniciativa a nombre de las comisiones. Muchas gracias y mucho ánimo. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con permiso, presidenta. Quiero comentarles que ya también se hizo costumbre que las únicas correcciones que tenemos vienen de la Cámara de Diputados. Tengo que reconocer que con todo lo confuso que pueda ser lo que presenta el senador Monreal, es un esfuerzo interesante, que aquí no veo esa práctica, ni esa voluntad, tal vez ni ese oficio político. Primer punto. Segundo punto, presento esta moción porque considero que este es un tema efectivamente muy importante. Es un tema que requiere escuchar a expertos. Este dictamen presenta varias cosas: ausencia de evidencia científica, técnica y regulatoria suficiente, inexistencia de un análisis de impacto regulatorio. Sin análisis de impacto regulatorio, la reforma se vuelve una caja negra. No se conoce su efecto real, su costo, su eficacia, ni su proporcionalidad. Procedimiento acelerado y falta de condiciones para una discusión real. Falta absoluta de participación ciudadana y de actores relevantes. Pero como hoy la mayoría siente que representa totalmente al 100% del pueblo de México, pues no quiere escuchar a nadie. Es más, representa a Dios. Falta absoluta de participación ciudadana. Riesgos de la propuesta de la reforma en materia de salud. Centralización y facultades ampliadas de la Secretaría de Salud. Concentración excesiva de decisiones en la Federación. Sobrecarga administrativa. Ya demostró la Secretaría de Salud que no puede hacer de México Dinamarca. Ni siquiera tenemos asegurado el acceso a la salud de las personas en cualquier otra enfermedad. Riesgos en el intercambio universal de salud, saturación de instituciones con mejor capacidad, riesgos en el Sistema Nacional de Información en Salud, riesgos por la ampliación de facultades de COFEPRIS, riesgos en la prohibición absoluta de vapeadores, criminalización desproporcionada. La reforma criminaliza a jóvenes y usuarios, no a los verdaderos responsables. Se incentiva la extorsión por la amplitud del tipo penal. Bueno, ya todo es código penal. Aquí están poniendo un tipo penal, pero no lo ponen, ni siquiera sabemos qué significa vapear. Riesgos en la salud digital y de telesalud. Brecha digital y desigualdad, riesgos en investigación, bioética y bioseguridad. En fin, una serie de riesgos que ustedes están tratando de no ver. Miren, yo entiendo que estén desesperados porque no han podido dar resultados en ningún tema. En salud, por supuesto, están reprobados. Pero no por prohibir van a acelerar dar resultados. Hacer cosas serias significa planearlas con expertos, probarlas y hacer prevención y un plan integral. No es solamente imponer el populismo autoritario, ahora es el populismo penal. No es suficiente y desafortunadamente lo vamos a ver con el tiempo. El artículo 282 cuater, que tanto han dicho que ya se arregló, no es claro, deja abiertas conductas, no solo una, sino todas las demás que se pretenden establecer, porque ese artículo habla de una serie de verbos y los verbos en materia penal son aquellos que describen la conducta prohibida que constituye el delito. Hay un desglosado de manera inadecuada. La prohibición solamente está y la prohibición solamente la tienen para fines de adquisición y para fines de transporte con fines comerciales.
También debo decir que habla de dispositivos análogos. Hablar de dispositivos análogos no señala cuáles. A y ver, la analogía… ¿Me permite, senadora? Con mucho gusto, Presidenta. El senador Eric Iván, ¿con qué objeto, senador? Sí, Presidenta, muchas gracias. Si la oradora me puede permitir una pregunta a partir de su moción que está presentando. Si la presidenta no lo autoriza porque estamos en una moción. Gracias. Continúe, sí. Bueno, miren, no hay analogía en materia penal, pero aquí dice que el principio de legalidad se prohíbe y estamos hablando de un tema análogo al momento en el cual estamos queriendo crear un tipo penal y no estamos estableciendo la conducta adecuada. La verbalización del artículo y el tipo penal no se establece claramente. Entonces, hay varias cosas que son confusas y hoy, como son dueños del Poder Judicial, pues estamos sujetos a la discrecionalidad. Ustedes dicen que nosotros confundimos. No, solo queremos claridad en la ley. Solo queremos que sean puntuales, que sean rigurosos. Es lo único que queremos. Concluye, ¿Y saben qué? Termino, Presidenta. Senadora, perdón. Solamente están incentivando el mercado ilegal. ¿Ustedes creen que porque está prohibido venderle a los jóvenes cigarrillos, se dejan de vender? Pierde mucho dinero Hacienda en eso. Deberíamos, en lugar de prohibir, regular y asumirnos como Estado que debe regular y castigar las conductas ilícitas. Gracias, Presidenta. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Sí, senador Yunes, ¿usted? Muy bien. Tiene la palabra el senador Yunes para presentar su impugnación a dicha moción. Nada más quiero recordar una cosa, previo a que usted tome la palabra, que en la ocasión anterior, cuando se estaba discutiendo la ley de aguas, se dijo que por alusiones personales, y solamente quiero señalar que habíamos dicho que no alusiones personales por una razón en el caso de las mociones, que obviamente el impugnador impugna a quien presenta esta moción, o sea, está impugnando la moción y por lo tanto es evidente que se va a referir a quien presenta la moción. Tiene la palabra el senador Yunes. Gracias, con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros. La proliferación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos ha desbordado la capacidad de respuesta institucional debido a vacíos normativos, así como el daño asociado a estos productos que ha sido reconocido por la autoridad, quien destaca el incremento de casos de afectaciones respiratorias, crisis nerviosas y adicción temprana en adolescentes. La rapidez con la que estos dispositivos se han extendido en el mercado nacional, aún sin control sanitario efectivo, hace evidente la necesidad de cubrir el vacío regulatorio que hoy impide a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS actuar con eficacia y debida diligencia para proteger la salud pública, particularmente de niñas, niños y adolescentes, frente a un fenómeno cuyo crecimiento acelerado ya ha generado preocupación en instituciones educativas, autoridades sanitarias y organismos internacionales. Esta problemática no admite dilación, pues su urgencia no es solo técnica, es una obligación ética derivada de la necesidad de cerrar a la brevedad el paso de productos cuya función principal es inducir adicción. Mientras más se demore la intervención del Estado, mayor será la normalización del consumo y más difícil resultará revertir el daño. Por lo anterior, es urgente su atención, considerando la obligación del Estado mexicano de garantizar la salud de la población, por lo que el Senado está en condiciones de cumplir con su responsabilidad constitucional para coadyuvar con dicho objetivo.
Y quisiera aclarar, perdón que estoy un poco ronco, pero quisiera aclarar que en la discusión anterior se mencionó que algunos senadores le dimos la mayoría calificada al grupo de Morena, que nos permite obviar trámites como es este. Y en este sentido, quiero dejar claro lo siguiente. Durante mucho tiempo he guardado silencio frente al linchamiento orquestado en mi contra por quienes durante años fueron mis compañeros y llegué a pensar que eran mis amigos. La razón de sus ofensas fue que coincidí con la presidenta Claudia Sheinbaum y di mi voto a favor de la reforma judicial. Hoy, después de vivir toda esta difícil circunstancia y de valorar lo sucedido, quiero decirlo con toda la fuerza de mi ser y de mis convicciones. Volvería a votar en el sentido que lo hice y apoyar con mi voto Le ruego a la que presidenta se apegue de la al República tema, por favor, y a de quienes la forman impugnación. parte de su movimiento de transformación. Los miserables que patrocinaron la campaña en contra nuestra y que siguen con su discurso cobarde y Senador, agraviante, hoy han tema. quedado reducidos a lo que han sido siempre, a nada, a cero. Quisieron obligarme a dar mi voto para que ellos cumplieran con el compromiso que habían Senador, le adquirido solicito con que quienes se apegue querían al que el Poder tema Judicial que estamos se mantuviera discutiendo. sin cambio, en manos de intereses que lo conducían a su gusto. Primero me ofrecieron convertirme en héroe, después me lincharon públicamente Senador, por ejercer mi derecho constitucional apéguese al de tema votar de de la la manera que yo impugnación. quiera. Pero no contaban con que Senador, yo le tengo... pido, por favor, de la manera más Termino, atenta y Presidenta. respetuosa, que se apegue al tema que estamos discutiendo. Si se da cuenta, toda la primera parte de mi discurso hablé del tema, Presidenta. La primera Voy a parte terminar. sí, entonces con Pero la no primera contaban nos con que yo vamos a tengo algo quedar, que a ellos les entonces. falta. Tengo valor y tengo carácter. A este miserable que hace unos minutos se subió a la tribuna con un Senador, discurso cobarde a querer revivir la campaña de Senador, linchamiento apéguese en mi al contra tema. y además de faltarle valor, le falta memoria. Olvida que fuimos los Yunes quienes les dimos Senador, vida al PAN en Veracruz, concluya, por integrado hasta entonces por mediocres burócratas como él, que no tenían liderazgo alguno entre los veracruzanos. Los Yunes le dieron al PAN 7 Senador, millones ese de tema votos no estamos a lo largo de 20 discutiendo años de ahorita. trabajo, Ese ganándonos tema es de en la agenda calle. política. Fuimos nosotros, junto con cientos de miles de mujeres, jóvenes y hombres, Senador, su los que tiempo ha con la bandera concluido. azul Senador, su llegamos a tiempo Palacio ha de Gobierno concluido. y dejamos atrás Senador, su una tiempo historia ha de corrupción. concluido. Senador, concluya. Concluyo. Cuando gobernamos, transformamos. Ahí está el recuerdo de Boca del Río, del puerto de Veracruz, de todo el estado, donde podemos vivir con la frente en alto y el orgullo de haber cumplido. Su tiempo concluyó. A estos linchadores les dimos Senador, votos para su que tiempo llegaran concluyó. ellos, sus Senador, amigas, su sus tiempo novias, concluyó. sus familiares al Senador, Senado su tiempo y a la concluyó. Cámara de Diputados Senador, su por tiempo ha representación concluido. proporcional. También les dimos los votos para alcanzar el liderazgo nacional que no merecían, porque además de miserables son pequeños, chiquitos, muy chiquitos. Liderazgo que usaron para hacer negocios con el dinero de Acción Nacional. Hoy también coincido en el pasillo del Senado con uno de estos panistas pequeños que hace apenas unos meses me pedía que lo viera en el exilio Senador, cobarde su y tiempo le ayudara ya con concluyó. recursos Senador, económicos para senador, mantenerse. está siguiendo Ahora ya no me usted saluda. la Seguro misma piensa que le voy a cobrar. Práctica de la oposición de meter por la puerta Cobardes de atrás ustedes que no quieren oír la verdad. política. Miserables cobardes.
No voy a callar senador, más, no lo haré. me voy a ver a todas las panistas y con la obligación panistas de valiosos que han cancelarle actuado con prudencia. el sonido. Pero no voy a callar más. Cada ocasión que me digan, les voy a responder, porque así estoy educado. No se los Respeto voy a la a asamblea. permitir. Termino dando, presidenta. No, una- le quito el sonido. Quítele el sonido, quítele el sonido. ¿Por qué no le quitan el sonido? Sí, ¿con qué objeto? Acciones personales. Por favor. Le voy a dar el uso de la palabra por 2 minutos. Sonido a la tribuna, por favor. Gracias, presidente. No termina de sorprenderme el cinismo, la sinvergüenzada y la falta de honor a quien me antecede en el uso de la palabra. Yo aquí lo dije, hubiéramos podido proponer a Yula en Rementería para su reelección, o a Fósil en el caso de Tabasco para su reelección, o hubiéramos podido proponer a otra persona del PRD en Michoacán, y estas personas seguramente no hubieran traicionado a México. Lo dije aquí, yo respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, del PT y del Verde, pues ellos llegaron con esa fuerza. Pero a quienes llegaron con el voto de la oposición, habiendo firmado una plataforma política, un compromiso institucional de venir a defender los contrapesos, los equilibrios de poderes, porque eso es lo que suscribieron los candidatos de nuestra coalición. Se comprometieron a defender el contrapeso, se comprometieron a ser parte de nuestros grupos parlamentarios. Pero ¿qué ganó? Las órdenes de aprehensión, y lo sabemos muy bien. A la familia ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, y seguramente que había cola que les pisaran. Antes nos negaban que existía, y a otros lo que les ganó es simplemente las cantidades de dinero que les ofrecieron. ¡Qué pena! Porque eso, concluyo, presidenta, qué pena y qué triste para México, porque México a ustedes no les dio la mayoría calificada. La corrompieron, la compraron y se hicieron a la mala de ella y están abusando de eso. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Continuamos. En virtud de que hemos agotado los extremos del artículo 105 del reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión.
Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la moción. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, no se admite a discusión la moción, señora presidenta. Desechada la moción. Continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos. A los 10 minutos les ruego que concluyan. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Sonido en la tribuna, por favor. Presidenta. Sonido en la tribuna. Listo, gracias. Con el permiso de la presidencia, quisiera empezar por reconocer los componentes que valen la pena dentro del presente dictamen. En materia de salud digital, telesalud y telemedicina, hay elementos que pueden ayudar a cerrar brechas reales. En un país en donde millones de personas viven lejos de un especialista, donde hay unidades médicas saturadas y traslados que cuestan tiempo y muchas veces cuestan vidas, la tecnología puede acercar diagnósticos mucho más oportunos, seguimiento continuo, mejor coordinación entre instituciones, grandes avances. También es valioso que se busque el fortalecer la información en salud para poder evaluar el desempeño, ordenar infraestructura, planear con datos. Eso es parte de lo que México necesita. Infraestructura, datos, sistemas que aprendan, midan, corrijan. El fortalecimiento de la mediación médica también es un gran paso para la solución profesional y pacífica de controversias. Yo creo que nadie en esta Cámara puede estar en contra de modernizar el sistema de salud mexicano, sobre todo cuando se hace con evidencia y se hace con enfoque en las personas. Por desgracia, no podemos acompañar esta minuta por un punto central que lamentablemente contamina el resto de la iniciativa de forma irreparable: la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Una vez más vemos cómo el gobierno renuncia a regular, renuncia a vigilar, renuncia a acompañar, porque las prohibiciones no son más que una salida fácil a un problema que no pueden o no quieren controlar. Es deliberadamente renunciar a proteger a la gente, porque prohibir no significa regular, prohibir significa renunciar. Renunciar a revisar calidades y contenidos. Prohibir significa no establecer estándares sanitarios, ni trazabilidad o control de origen. Prohibir significa no investigar con seriedad qué está pasando, con qué productos, con qué niveles de nicotina, con qué sustancias, en qué poblaciones se están ofreciendo estos productos. Prohibir significa renunciar a instrumentos fiscales que permitan financiar la prevención, el tratamiento, la vigilancia. Prohibir significa empujar a la gente a un mercado negro, sin etiquetado, sin control, sin responsabilidad, con muchos mayores riesgos. Esto no es salud pública, no es ni siquiera una estrategia, vaya, no es ni siquiera un intento para actuar como Estado. En cualquier caso, si el objetivo, como lo señala la exposición de motivos del dictamen, de la minuta, fuera realmente proteger en especial a niñas, niños y adolescentes, con esta prohibición absoluta al comercio, entonces se logra el efecto contrario. Estamos empujando a niñas, niños y adolescentes al mercado negro, donde nadie está presentando ni pidiendo identificaciones para adquirir estos productos, donde no se regula un consumo máximo, no existen multas ni consecuencias para quienes vendan productos a menores de edad, entre muchas otras políticas que sí pueden realmente proteger a nuestras juventudes. Estamos renunciando deliberadamente
a hacer regulaciones de verdad. Y estamos optando por cerrar los ojos y por asumir que prohibiendo mágicamente va a desaparecer el problema. ¡Puf! Desapareció ya el mercado, ya se esfumó. La experiencia reciente muestra exactamente lo contrario. Donde se prohíbe, en lugar de construir un marco de control efectivo, el mercado informal crece, se vuelve más peligroso. Y en México ya se ha documentado cómo la venta informal domina, cómo la falta de regulación deja productos sin control de calidad y cómo la prohibición termina fortaleciendo redes criminales que se apropian del negocio. Para que se entienda, si un producto está prohibido, no hay estándares obligatorios que podamos vigilar en el mercado formal porque simplemente no hay mercado formal. No hay obligación efectiva de reportar eventos adversos porque la cadena de suministro es completamente opaca, por decirlo menos. No hay incentivos para la investigación abierta y transparente porque todo se empuja al terreno informal de la clandestinidad. Y tampoco hay posibilidad alguna para poder financiar prevención, tratamiento, campañas informativas o disuasivas, vigilancia epidemiológica, atención de adicciones. Y lo peor es que se deja a las familias y particularmente a los jóvenes a merced de lo que circule en redes clandestinas, en la calle y en puntos de venta ilegales, en donde nadie pide identificación, nadie responde, nadie se hace cargo. Si el objetivo es proteger la salud, entonces legislemos con coherencia y regulemos con controles sanitarios, con límites claros, con verificación real, con prohibición absoluta de venta a menores y severas consecuencias para los infractores, con empaque y etiquetado responsable y disuasivo, control de publicidad, vigilancia, sanciones efectivas a quien incumpla cualquier de estas obligaciones en toda la cadena productiva. Y si se considera pertinente gravar, entonces que esos recursos sean directamente etiquetados para prevención, para tratamiento de adicciones, para investigación y para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Eso es política pública seria. Compañeras y compañeros, una reforma no se evalúa por sus buenas intenciones, se evalúa por sus consecuencias. Y aquí las consecuencias son una política de prohibición que por su renuncia a regular le está entregando el negocio completo al mercado negro que ya de por sí está monopolizado por el crimen organizado. Por eso, nuestro voto es en contra. Y lo decimos con responsabilidad. Si quieren avanzar en telesalud, en telemedicina, en salud digital, hagámoslo bien, construyendo consensos, fortaleciendo capacidades y con metas exigibles. No traten de meter cosas buenas e innovadoras en una reforma llena de prohibiciones y retrocesos. Y además, en fast track. Si lo que queremos es realmente proteger a la población frente a productos con riesgos, entonces hagámoslo con regulación sanitaria y con control real, no con prohibiciones que empujan a la clandestinidad. ¿O dónde quedó el prohibido prohibir? Con su venia, Presidenta. Este recinto está a punto de aprobar la mentira más costosa. Nos presentan una supuesta cruzada histórica por la salud, pero en realidad lo que estamos viendo es el acto de magia más cínico del sexenio. Una cortina de humo legislativa para tapar un México en llamas. Mientras ustedes hablan de vapeadores, en México la verdadera emergencia grita que cada 2 horas una mujer muere de cáncer en un hospital sin medicinas, que cada día 11 mujeres son asesinadas, que 45 millones de mexicanos no tienen acceso real a un médico, que cada día una niña o niño con cáncer están sin recibir un tratamiento. Y ante esto, ¿cuál es la gran prioridad del cártel de Morena? ¿Acaso es combatir el fentanilo? ¿Paz para el campo? ¿Medicamento para los hospitales? No, su guerra es contra un joven con un vapeador. ¡Qué perversión! Ustedes no transforman la salud, la simulan. Han convertido la tragedia en un circo de distracción, porque los hechos son demoledores. Desmantelaron el Fondo para Enfermedades Catastróficas, lo vaciaron de
93,000 millones lo dejaron a 32. Esto no es austeridad, es una sentencia de muerte para los más pobres. Insisten en el modelo fallido de megafarmacias, un elefante blanco que solo trajo desabasto y un mercado negro de medicinas. Por cierto, una vergüenza los módulos de farmacia. No es posible que un país como México atienda la salud en esto. No, hombre, igualito que Dinamarca, estamos igualito que a Dinamarca. Y el colmo, subordinan la CONAMED a la Secretaría de Salud. O sea que cuando una familia exija justicia por negligencia médica, el árbitro, ¿de quién cree que va a depender? Pues del acusado. Bonita fregadera. Esta reforma es la distracción perfecta para que no veamos la ley de aguas que traicionó al campo regalando el recurso vital a intereses ajenos. El fentanilo que inunda las calles con impunidad absoluta, que por cierto 6 años nos dijeron que no había. 3, la crisis de inseguridad que tiene a transportistas, médicos y ciudadanos protestando por su vida. Y hay un propósito aún más oscuro que debemos nombrar. Esta prohibición desproporcionada no acabará con el vapeo, lo entregará le van a entregar esto directamente al crimen organizado. Ustedes no son ingenuos, saben perfectamente que el prohibir y criminalizar sin ofrecer regulación ni alternativas, lo único que van a lograr es allanarle el camino a los cárteles. Le entregan un mercado negro multimillonario, sin control sanitario, sin estándares, sin supervisión. ¿Y qué van a vender? Vapeadores clandestinos, pero ¿llenos de qué? ¿Qué sustancias van a llevar? ¿Sustancias tóxicas? ¿De drogas sintéticas? ¿De líquidos contaminados? Ustedes con esta ley están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud. Y lejos de proteger la salud, la van a agravar, porque la gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo. Esa es su política de salud, entregarle el mercado a los criminales. Ustedes no están gobernando para el pueblo. Gobernar es priorizar y su prioridad es clara: controlar, castigar al débil, simular acciones y en el camino abrirle nuevos negocios al crimen organizado. Desde Acción Nacional no venimos solo a denunciar, venimos a proponer una ruta distinta. Regular los vapeadores con criterios sanitarios, no con cárcel, registro sanitario, límites claros, prohibición total de venta a menores y control de calidad obligatorio. Fortalecer a la COFEPRIS como una autoridad técnica para revisar, autorizar o retirar productos riesgosos en lugar de empujarlos a la clandestinidad. Blindar de nuevo los recursos para enfermedades catastróficas, para que ningún niño con cáncer pierda su tratamiento por decisiones políticas. Crear un mecanismo de reembolso de medicamentos cuando el Estado no surta recetas, porque por el desabasto no lo pague la gente de su bolsillo, porque México ya no se traga el cuento. La gente ve que mientras debaten esto, los hospitales se caen, el campo es abandonado, el crimen se fortalece y ahora además le regalan un nuevo mercado, un nuevo negocio al crimen. Por eso hoy, con la voz de ese México harto de simulaciones y complicidad, ante una reforma mal hecha, el voto de Acción Nacional será en contra. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, también del mismo grupo parlamentario, y tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenas noches. Esto que estamos discutiendo el día de hoy, este es el regalo del cártel de Morena
al crimen organizado. Hoy estamos discutiendo la propuesta de Morena de prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos. Lo presenta como un acto de salud pública, entre comillas, pero en realidad es un regalo legislativo para el crimen organizado. Y les explico por qué. La propuesta de Morena es prohibir en todo el territorio nacional la comercialización, la fabricación, importación, exportación, comercio de vapeadores. Y lo que realmente necesitamos en el país es regular y dejar bien claro en la ley el uso de los vapeadores, de los cigarros electrónicos y de todos los demás dispositivos análogos. Morena alega, insisto, que es por protección de salud, pero sabemos y lo hemos visto a lo largo del tiempo y por experiencias que así en su momento dado fue por bebidas alcohólicas. Así también fue por el tabaco. Hay que regular esto, senadoras y senadores de Morena. Los vapeadores no van a desaparecer porque Morena así lo crea. El consumo no se va a eliminar por un decretazo. Lo único que va a desaparecer es el mercado legal. ¿Y quién llena este vacío? Pues los mismos grupos que controlan el robo de combustible, que controlan los cigarrillos ilegales y todo producto que el Estado mexicano no le entre a la regulación. Porque cuando el gobierno prohíbe lo que no sabe regular, no protege absolutamente a nadie. Abre un mercado negro y aún más peligroso del que se existía. Prohibir es dejar al mercado en manos del crimen organizado. Por eso es mejor regularlo. Y como lo dijo la senadora Gina, es saber qué es lo que contienen este tipo de productos. Morena está trasladando el negocio de vapeadores a la clandestinidad. Y miren, fíjense bien, mientras discutimos esto, México ha vivido y vive uno de los peores episodios más graves de violencia en años. Hace unos días todavía explotó un coche bomba en Michoacán, un ataque claro de narcoterrorismo, porque se usó explosivos, intención de intimidar, dominio territorial. ¿Pero qué dijo el secretario de Seguridad Pública, Harfuch? Solo son actos criminales y no es terrorismo. Este es el problema. El gobierno minimiza hechos que tienen características terroristas, donde el crimen organizado siembra el terror en la población. Ahí hay propuestas de senadores. Está la propuesta, por ejemplo, de la senadora Lili Telles, que propone clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, o el del senador Marco Cortés, que también propone tipificar el narcoterrorismo en el Código Penal. ¿Pero qué hace Morena? Nada, a pesar de que aquí hay propuestas reales. Tenemos grupos criminales con armas de guerra en el territorio nacional. Y Morena dedicándose y dedicando la energía de este Parlamento en prohibir vapeadores. ¿En qué país estamos? ¿En qué México vivimos? Por eso, para nosotros, Morena habla de una doble moral. Morena habla de salud, pero destroza todos los servicios de salud en México. Habla de proteger a jóvenes, pero deja a merced a los jóvenes del crimen organizado. Por eso, para nosotros es importante dejarlo claro. Nuestro voto es en contra por la prohibición, porque lo que nosotros proponemos es regulación. Al prohibir, se incrementará el mercado negro y esto será un ingreso más al bolsillo del crimen organizado. Por eso, para nosotros, el cártel de Morena no combate al crimen, sino al contrario, le abre nuevos negocios. El uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez del Grupo Parlamentario de Morena para hablar hasta 5 minutos. Muchísimas gracias,
senadora presidenta, y con el permiso de esta honorable asamblea. Evitar que los vapeadores estén a la mano de las infancias y adolescencias de nuestro país es un acto de conciencia en favor de la salud de quienes son parte de nuestro presente. Pero lo más importante, es un acto de amor y fraternidad para nuestras generaciones futuras. De esta forma, pretendemos legalmente no lesionar los pulmones y evitar diversos tipos de cáncer, entre otras enfermedades. Me llama mucho la atención que quienes integran la oposición, los tres partidos que integran la oposición, se niegan a votar esta iniciativa. Pero todavía me llama tanto la atención y no sé si me debo de reír o asustarme, de que empiezan a criticar con una facilidad lo que estamos haciendo y proponiendo, y no hay un solo discurso de la oposición donde nos digan cómo se deben hacer las cosas. Y yo me pregunto, y les pregunto, y nomás que ya no están, y los 80 años y los 90 años que tuvieron el control económico, político, social, que tuvieron la salud en sus manos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Les preocuparon las adicciones en los jóvenes? No. ¿Les preocupó que los vapeadores se iniciaron a usar hace 25 o 30 años? No. Y ahora que nosotros queremos poner un hasta aquí de una u otra manera, se espantan y tranquilamente dicen, no vamos a votar con ustedes. Yo me pregunto, ¿qué han votado? Todo lo que proponemos dicen que no, que porque no sabemos cómo hacerle, pero que ellos en 80 años sí supieron. No es cierto, no hicieron nada más que destrozar un país. Me llama la atención una senadora que dice que estamos reformando la ley, pero que ni siquiera sabemos lo que es vapear. No lo sabrá ella, pero los vapeadores son los artefactos chiquitos que son capaces de calentar hasta 300 grados las sustancias, hasta 30 o más sustancias que producen vapor, y por eso se llaman vapeadores. Por si no lo sabe la senadora que también se fue, dice, ni lo sabemos. De acuerdo con el informe Humo, Vapeo y Poder, porque luego también dicen que no escuchamos a los expertos de la Organización Civil Defensores, las ganancias ilícitas de este mercado se estiman entre 15,000 y 20,000 millones de pesos al año, y en algunas ocasiones hasta 26,000 millones de pesos. Desde que iniciaron las legislaturas, estas 64ª, 65ª y estas dos que acompañan la llegada de nuestro movimiento al gobierno federal, hemos luchado contra la venta indiscriminada de este dispositivo que contienen nicotina, que es adictiva y que provoca cáncer, entre otras enfermedades, saborizantes y otras 30 sustancias que son adictivas, el aerosol que se inhala a través de esos aparatos llega a los pulmones. Y no nos digan que no sabemos de lo que estamos hablando. Llega a los pulmones, llega a corazón e hígado, y de ahí al torrente sanguíneo, y llega y afecta al cerebro de los niños y de los adolescentes que aún no tienen bien formado su órgano biológico. Podemos hablar mucho de los vapeadores, pero lo más importante es que esta iniciativa es en favor de las infancias. Mienten los que dicen que no sabemos lo que estamos haciendo. Claro que lo sabemos,
y por eso votamos a favor. Y no nos van a engañar ni van a engañar al pueblo con sus mentiras de que no sabemos lo que hacemos. Esta iniciativa, y los invito y las invito a votarla a favor, es un acto no nada más de justicia, es un acto no nada más de salud pública, es un acto de amor hacia las infancias que la oposición durante 80 o 90 años han tenido abandonadas. Y hasta ahora que nosotros queremos hacer algo, se espantan y nos dicen, es que ustedes no saben cómo. No les vamos a dar oportunidad, ni 8 años más, ni 80, a que sigan echando a perder este partido. Y agradezco a los asesores de la oposición que siempre están atentos porque pues sus senadores se van y no nos quieren ni escuchar. Muchas gracias, muy amables. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les olvido, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.